también ahora tenemos nuestra última ponencia, nuestro último panelista, que pues es una tarea para mí inmensa poder describirlo o presentarlo. Desde luego que es una fuente de conocimiento, es una fuente de sabiduría, es un punto de referencia también para muchos jóvenes que iniciamos a emprender la carrera universitaria. ¿Quién nos va a hablar ahora y cierra estos 3 días de conferencias que han sido gustosas? Seguramente hemos aprendido mucho. Hemos tenido una participación internacional, desde luego que tuvimos ponentes desde Argentina, como Eugenia, desde Costa Rica, desde España, etcétera, etcétera. Ahora, pues nos toca cerrar, finiquitar, y lo hacemos de la mejor forma con el doctor Enrique Cornejo Ramírez, quien es, pues, quien nos va a presentar su ponencia de cierre titulada Infraestructura y Agenda 2030, el caso del Perú, ¿no? El doctor Enrique Cornejo, pues lo conocemos, pero de repente por allí alguien en el exterior tiene curiosidad de saber un poco más respecto al doctor Enrique. El doctor Enrique Cornejo es economista de profesión, graduado en la Universidad de Lima, tiene maestría y doctorado en administración, con especialidad en economía internacional, negociaciones, planeamiento estratégico y gestión de infraestructura. Actualmente es profesor principal, vicedecano de investigación y posgrado y director de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido ministro de Comercio Exterior, ministro de Vivienda y ministro de Transportes y Comunicaciones. Ha sido también, entre las varias actividades, presidente del Banco de la Nación del Perú. Tiene algo como 48 años de experiencia en la enseñanza, por ende de mi parte hay una sana envidia, por supuesto. Como profesor universitario tiene publicados muchísimos libros, 39, tiene algunos videos, varios videos en internet, alrededor de unos 750 por allí. Yo los invito a que se suscriban a su canal también. Además de pues haber sido columnista para muchos periódicos, conferencista nacional e internacional, y como ya se les mencionó, pues profesor principal en nuestra Facultad de Ciencias Administrativas. Profesor Enrique, es toda tuya, toda suya a la audiencia. Estamos curiosos de poderlos escuchar. Muchas gracias, Henry. Un saludo especial a todos ustedes, a Eugenia, que acaba de terminar su exposición y que he escuchado con mucha atención. Voy a efectivamente tener el privilegio de cerrar este importante ciclo de conferencias con una ponencia, y para eso vamos a compartir pantalla. Vamos a ver si funciona bien. Aquí estamos. ¿Está bien? ¿Se ve bien? Sí, todo nítido, se ve muy bien. Excelente. Ahí tienen ustedes mi página web, está allí la dirección, y está también el QR si lo quieren copiar. Ahí pueden encontrar mis videos, mis conferencias, algunos de mis libros, mis artículos recientes, y bueno, también parte de lo que estamos haciendo en las redes, tratando de hacer un poco de pedagogía y siguiendo los temas económicos, sociales y políticos también. Y tienen mi correo también de San Marcos, y gustoso podemos estar en contacto para lo que ustedes consideren conveniente. El título de esta charla es La infraestructura como factor clave para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Bien, a lo largo de estos 3 días hemos estado, como bien dice Henry, muy atentos, aprendiendo de todas las experiencias que nos han presentado los diferentes expositores, y también tomando pulso a esta Agenda 2030, que es el segundo intento importante del mundo, de la humanidad, para tratar de hacer una agenda seria. El primer intento fue la Agenda del Milenio, que como ustedes saben cumplió su objetivo y luego dio lugar a esta nueva Agenda 2030. Estamos a 8 años de ver la evaluación efectivamente y el cumplimiento de los objetivos que se propuso el mundo, no solamente, como bien se ha dicho, los gobiernos, sino
la sociedad con su conjunto, para ver y avanzar hacia un desarrollo sostenible que, como hemos visto, tiene una serie de matices y tiene una gran complejidad en su aplicación. Entre estos elementos, no es el único, por supuesto, pero sin duda uno de los más importantes para aterrizar los objetivos de desarrollo sostenible y darle concreción a esta inmensa, digamos, cantidad de necesidades que deben ser satisfechas, sin duda está la infraestructura. Y a eso me voy a dedicar en los minutos que restan. Mi exposición tiene 5 puntos. Vamos a hablar brevemente de cómo la infraestructura contribuye al desarrollo. Vamos a hablar, a partir de algunos ejemplos de Perú, cuáles son los problemas que se presentan normalmente en la gestión de la infraestructura, y esto ocurre no solo en Perú, en todos los países latinoamericanos es común ver algunos de estos problemas. Luego vamos a ver cómo se ha tratado el tema de la infraestructura en el planeamiento estratégico de Perú. Vamos a hacer algún apunte sobre el financiamiento de la infraestructura. Y luego quiero terminar con 7 propuestas concretas para avanzar en este tema de la infraestructura camino al desarrollo sostenible. Entonces vamos entonces con el primer punto, infraestructura y desarrollo. Evidentemente, el objetivo 9 de desarrollo sostenible tiene que ver con la infraestructura, está dentro del componente industria, innovación e infraestructura, pero si vemos todos los objetivos, en todos hay infraestructura. El fin de la pobreza tiene que ver, por ejemplo, si lo medimos por las necesidades insatisfechas, entre otras, con las necesidades de red pública de agua y saneamiento. Eso es infraestructura, ¿no? Hambre cero tiene que ver, por ejemplo, con tener una seguridad alimentaria y una producción alimentaria con adecuada productividad y con adecuados rendimientos e ingresos para los campesinos. Eso tiene que ver, por ejemplo, con infraestructura de agua y canales de regadío, ¿no? Y así podríamos seguir mencionando cada uno de los ODS y en todos está la infraestructura. En consecuencia, este tema hay que mirarlo con especial atención porque es complejo y a veces tiene una serie de aspectos que no se conocen tanto, y por eso mi objetivo es que en estos minutos podamos hacer una síntesis de ellos. Si vemos el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, hace poco hubo la reunión en Davos, Suiza, de este año, vemos que dentro de los diferentes conceptos que se manejan y las variables e indicadores, en el rubro ambiente apto para la competitividad, el segundo rubro es infraestructura. Si vemos en términos de las políticas de Estado, del Acuerdo Nacional, su secretario ejecutivo, Max Hernández, inauguró este ciclo de ponencias antes de ayer, ¿no? Vemos que la política de Estado número 21 tiene que ver con infraestructura y vivienda. De manera que la infraestructura está permanentemente, querramos o no, en el aterrizaje de muchos de los elementos que planteamos. Algunos criterios previos para tener en cuenta. Miren, puede haber mucha discusión, incluso ideológica, acerca de cómo hacer las cosas, pero la historia nos ha enseñado que hay ciertos temas que funcionan sí o sí aquí en la China, en Estados Unidos, en Burkina Faso o en Singapur o en Argentina o en Perú, ¿no? Para generar riqueza y bienestar, previamente tiene que haber inversión. Y fundamentalmente, y en este orden, inversión privada y pública, porque la inversión privada es la mayor y va desde la pequeñita, de aquella bodega que está en la esquina y que quiere comprar su infraestructura o quiere mejorarla para dar una mayor atención a sus vecinos, o la infraestructura pública compleja de una central hidroeléctrica o de una planta de tratamiento de aguas residuales. La calidad del desarrollo y la calidad de vida de la población depende, entre otros factores, de la calidad de su infraestructura. Yo puedo tener redes de agua y saneamiento, pero de repente no las mantengo bien. Si no las mantengo bien, tengo filtraciones. Y si tengo filtraciones, entonces tengo problemas, que estoy botando agua en el camino, mientras que hay personas que no tienen todavía el servicio colgado a la red pública. Ahora, no solo se trata de construir nueva infraestructura, se trata de mejorar o modernizar la existente y de mantener y gestionar la infraestructura, que es todo un arte y una ciencia, y requiere especialización. El concepto de infraestructura es amplio, incluye, como digo, abastecimiento de agua potable, saneamiento, energía, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, hidrovías, transporte urbano, vivienda, desarrollo urbano, hospitales, escuelas, comunicaciones,
infraestructura digital, cuidado del medio ambiente y podríamos seguir. Segundo punto. Voy a hablar de algunos proyectos emblemáticos de Perú, mega obras básicamente, y les voy a ir diciendo algunas características de estos proyectos para que vean la inmensa repercusión que la infraestructura tiene con un carácter transversal y multisectorial. Lo que ven ahí es el mapa de uno de los ejes de la iniciativa de integración física de América del Sur, que se llama IRSA. Los rojos son carreteras y el azul es río. Fíjense este extraordinario potencial que hay aquí. En este caso involucra Perú, Ecuador, Brasil. Pero hay otros ejes que involucran a otros países de América del Sur. He escogido este para hacer un ejemplo de la importancia de la infraestructura. Nosotros tenemos aquí en el puerto de Paita, que es un puerto marítimo mirando al Asia, ¿no?, a la cuenca del Pacífico. Tenemos una carretera que está totalmente desarrollada y bien mantenida, que va por todo este tramo de casi 1000 kilómetros y que llega, digamos, a la ciudad de Yurimaguas, que ya está en la Amazonía. Es decir, bajamos del nivel del mar o subimos desde el nivel del mar, llegamos al Abra de la cordillera, bajamos y llegamos a una selva baja, más o menos, Yurimaguas. Sobre el río Guayaga, que es un río navegable, es un afluente del Marañón. El Marañón es un afluente del Amazonas, y el Amazonas es el río más caudaloso y el más largo del mundo, porque haciendo ya las mediciones satelitales, resulta que el río Nilo no es el más largo del mundo, sino el Amazonas, y el Amazonas llega directamente a la cuenca atlántica. Entonces, hoy día tenemos carreteras ecuatorianas que están aquí, carreteras peruanas que están aquí, ríos navegables, sobre todo en el lado peruano, que son afluentes del Marañón y del Amazonas, y tenemos aquí la zona de la región del Amazonas de Brasil, que es una de las más importantes de esta zona, y Manaus, la capital de esa región, y su, digamos, conexión con el lado atlántico. Esto ya existe, pero como las agendas públicas de nuestros países están en otros quehaceres, a veces importantes, pero urgentes, se deja de estar en el cuadrante importante no urgente. Y en el cuadrante importante no urgente, donde deberían estar las políticas públicas, si hiciéramos planeamiento estratégico, entonces se podría hacer los números para ver que parte de la carga que da toda la vuelta, ya no tengo a Panamá por aquí, pero que da toda la vuelta por aquí y entra por Panamá y regresa por aquí para irse hacia el Asia, podría tener este trayecto multimodal, que es 10 veces más barato el que realizan por las grandes compañías navieras de esta manera y mucho más rápido. ¿Qué requiere un concepto multimodal? Chata de río por aquí, con manejo satelital para ver los meandros y todas las cuestiones de trayecto, y luego trasvase. Aquí tenemos en Yurimaguas un puerto fluvial portacontenedores, cambiamos por el momento, digo, a carretera, porque aquí puede haber un ferrocarril muy pronto, y llegamos al puerto marítimo y conectamos directamente, ya no Perú, Ecuador, sino esta parte de América del Sur a la zona más importante del siglo XXI en términos de crecimiento, que es la cuenca del Pacífico. Entonces, este es un ejemplo de cómo, a través de la infraestructura, podemos apostar no solamente por integrar nuestros países, sino por avanzar en la integración regional, o sea, no solamente integrar al interior de nuestros países, sino avanzar en la integración regional, que sin duda es uno de los grandes desafíos también que hay que apuntar de forma transversal para que la Agenda 2030 funcione. Porque si yo empiezo a ver todos los pueblos que están en las zonas fronterizas, que son generalmente pueblos en uno y en otro lado bastante pobres, entonces yo tendría que darle a esa población, para hacer honor a los 17 ODS, digamos, elementos de infraestructura que les permitan mejorar su nivel de vida y salir de la pobreza extrema. Y para eso necesitan conexión, necesitan conectividad. La conectividad física a veces es muy difícil, pero la conectividad digital es hoy día muy posible. De manera que aquí en San Marcos, en nuestra facultad, estamos empezando a trabajar con un grupo de investigación los elementos conceptuales para plantear, dentro de la teoría de la integración a nivel mundial, que ya existe en los años 50 del siglo pasado, incorporar un concepto de integración digital
para acelerar los procesos de integración física, que hoy son muy complejos y muy caros, y lograr, al estilo de países como Estonia y otros países que ya avanzaron en el gobierno digital y en el gobierno inteligente, conectar a nuestras economías y conectando a nuestras poblaciones, sacarlos de la pobreza de una manera más rápida. Esto, por supuesto, Eugenia, que estás allí, significaría también crear nuevos escenarios turísticos para el turismo participativo, para el turismo vivencial, para el turismo naturaleza-aventura, por mencionar algunos segmentos del turismo. Esta es otra ruta, también la tenemos completa. Esta no es multimodal, esta es solamente de carretera. Une 9 departamentos del sur del Perú con Bolivia y con Brasil, que está aquí, ¿no? Y si vamos un poquito por acá, con el norte grande de Argentina, se trata de lo siguiente: uno puede ir por tierra al sur hasta San Juan de Marcona, subir hacia Bancay, ya, a la región Apurímac, ¿no? Y de allí vamos hasta el Cusco, en una linda carretera, muy bien mantenida. Aquí vemos las 8 regiones naturales que planteó Javier Pulgar Vidal para la geografía peruana. De Cusco tenemos 2 opciones: o nos vamos hacia el lago Titicaca, hacia Puno, y ahí bajamos también a la costa y nos interactuamos con Chile, o nos vamos a la izquierda, a Inambari, y de ahí bajamos a Puerto Maldonado. Todo esto ya está en carretera, se llama la IRSA Sur. Cruzamos por un puente que pronto lo van a conocer en una vista, y de ahí estamos a 3 horas en la frontera con Brasil, por el lado brasileño, Asís Brasil, por el lado boliviano, Cobija. Caminas un puente de 30 metros, a mano izquierda un país, a mano derecha el otro. De manera que ahí está la integración expresada físicamente. Pero aquí tenemos, digamos, unos 1.000 kilómetros nuevos y en total unos 2.000 kilómetros entre carreteras que ya estaban y otras que se hicieron, y una conexión física al 100% entre 3 o hasta 4 o 5 países si es que extendemos la ruta. Esta es otra manera de lograr, digamos, interconectar a través de la infraestructura. Las autopistas, yo le llamo las arterias del desarrollo. En el caso de la Panamericana Sur de Perú, aquí tenemos esta autopista que ya está llegando a Ica muy pronto y que ahí está en funcionamiento, con concesión también a 20 o 30 años. Al norte, la Ancón-Pativilca, que también ya está, la Pativilca-Salaverry, que está en un 90%, la Trujillo-Sollana, que está en un 80%, y también carreteras transversales, no autopistas, que son de 200 kilómetros apenas, que unen en la punta de la costa del Valle Serrano con la punta del Valle Costeño. Ahí está la Lima-Cantaguayay, donde lamentablemente tuvimos un accidente de un camión hace poco que cayó sobre el río Chillón y nos malogró el ecosistema de las truchas que ahí se están cuidando o criando. Tenemos esta otra que es muy hermosa, hermosa realmente, Cañete, Luanahuaná, Desvío, Yauyos, Roncha, Chupaca, que es otra manera para entrar a la zona del callejón, del callejón, perdón, del Valle del Mantaro, ¿no? Este es nuestro nuevo aeropuerto, y ya está la parte de la pista nueva construida. Está el mar, esta es la nueva pista, ¿no? Este aeropuerto ya tiene este terminal, la nueva torre, la nueva pista, y lo que falta es construir el terminal nuevo aquí. Cuando esto esté construido, que está ofrecido, la pista ya está, la torre de control también, y el nuevo terminal está pensado para dentro de 3 años. Cuando esto esté terminado, estoy seguro que aquí se producirá nuevos pedidos de líneas aéreas para hacer hub en el aeropuerto Jorge Chávez. Ya es hub para 2 líneas, la TAM y para Avianca, y seguramente habrá alguna línea asiática y otra europea que vendrán aquí por una sencilla razón, por la ubicación, ¿no? El aeropuerto Jorge Chávez, como el puerto del Callao, están ubicados exactamente al centro de la costa oeste del Pacífico Sur, mirando a Oceanía y al Asia. Por lo tanto, esa ubicación es perfecta para hacer de aquí transbordos hacia otros puertos. Esto está en proceso, sin duda avanzando, un poco lento a mi gusto, pero está avanzando. Este es el puerto del Callao. Esto es una ganancia al mar completa. Este es el Muelle Sur, que está a cargo de Dubai Port, que es el tercer operador mundial, ¿no? Tiene grúas pórtico y de muelle de primer mundo, y esto es todo ganancia al mar. Estos son más o menos 750 metros que atienden hoy día naves de cualquier tipo de peso. Esta es una aproximación más cercana de esta grúa que está aquí. Ven solo
un buque de estos portacontenedores pues, puede tener 700 metros de largo o 500 metros probablemente tiene este, ¿no? Esta es la otra parte del puerto del Callao, que es la zona sur, perdón, la zona norte, ¿no? Donde está otro grande operador, este es APM Terminals, el segundo operador mundial, y el primer operador mundial, que es Hutchison de China, no está porque perdió el concurso, lo ganó APM Terminals, pero primero y segundo se disputaron esto. Este puerto del Callao está creciendo, ya es hub en cierto sentido, y lo será más en las próximas décadas con toda seguridad. Y este es el terminal portuario de Chancay. Y aquí quiero hacer una reflexión con ustedes. Mientras en nuestros países, en Perú, en nuestros países de América Latina, vamos con nuestra agenda, que a veces, como digo, se va por las ramas y no por los temas centrales, hay otros países que están planificando el futuro, pero desde ahora. Uno de ellos es China. Este puerto que está aquí es el terminal portuario de Chancay, que está a unos 200 kilómetros, será de menos, mucho menos, está a 100 kilómetros, 100 y pico de kilómetros de Lima al norte. Y este puerto es un puerto que está construyendo la principal empresa china portuaria, es una concesión también. Esta línea amarilla que ven aquí es un túnel para que no haya una contaminación en los camiones y digamos, en el trayecto de los containers hacia el puerto y hacia la zona que está aquí al otro lado del terminal. Pero quiero llamar la atención que este puerto de Chancay va a ser tan grande como el de Callao. Y la pregunta elemental es, ¿cómo hacemos dos puertos tan grandes, tan cercanos? Y la respuesta es que no van a competir. Este puerto es el puerto que está planificado como puerto hub en esta parte de América del Sur para China y su relación con América del Sur. Es decir, este puerto está asegurada su carga, porque la carga que va a venir es la carga china directa, ¿no? Y esto forma parte de una estrategia que tiene China, llamada la nueva ruta de la seda, que es la estrategia de infraestructura comercial para todos los continentes que China está desarrollando para integrar su comercio con el mundo. Estoy hablando de China, pero podría hablar también del segundo canal de Panamá, que ya fue inaugurado hace poco. Ustedes saben que los buques que están por los mares de nuestro planeta tienen el nombre de Panamax y Post-Panamax. Los buques Post-Panamax son los de tamaño, capacidad mayor que los que se tenía cuando se construyó a principios del siglo XX el Canal de Panamá. Esos buques no podían pasar por el Canal de Panamá porque son más anchos, porque son más grandes, requieren entonces una infraestructura. Bueno, Panamá acaba de inaugurar un nuevo canal, ¿no? Que es uno de dos, el primero de dos, por el cual ya pueden pasar los buques post-Panamax. Con lo cual se le da una capacidad extraordinaria al flujo de transporte, al sistema de logística mundial que tiene en Panamá uno de sus ejes fundamentales. Es decir, en el mundo, la infraestructura también está formando parte estratégica del proceso de desarrollo de una manera muy clara, digamos, y con objetivos muy precisos. Este es el terminal portuario de Yurimaguas, ¿no? Estas son fotos anteriores a la foto actual. Ya hay aquí un portacontenedores. Este es el río Guayaga. Esto es lo que se había dicho hace un momento para conectarnos con Brasil. Esta es la línea 1 del metro de Lima y Callao. Lima es una de las pocas ciudades, junto con Bogotá, en Colombia, que nos demoramos en tener metro, ¿no? Otros países, como el mismo Argentina y Buenos Aires, tienen metro hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero nosotros recién hemos entrado a esta era del metro hace unos 10 años. Esta es la línea 1 de 6 líneas que ya está funcionando. Es aérea porque así lo permitía la ruta, pero todas las otras rutas son subterráneas. Esta es la línea 2, que está al 45% de construcción. La línea 1 va de San Juan, de Villa El Salvador, que es el sur de Lima, hacia el noreste, que es San Juan del Urigancho, 35 kilómetros y varias estaciones allí. La línea 2 hacia La Cruz, va desde el este hacia el oeste. Como digo, está al 45% de avance en diferentes tramos de construcción. Ya está listo prácticamente el tramo entre Ate, que está en la carretera central del Perú, y que va hacia la zona central, más o menos donde está el Estadio Nacional y la plaza del héroe Miguel Grau. Y de ahí sigue por la avenida Venezuela, y por Venezuela llega nada menos que hasta nuestra universidad.
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que va a tener el privilegio de tener su estación, que se va a llamar Estación San Marcos, en la esquina entre Amézaga y la Avenida Colonial. Luego llega a Colonial hacia izquierda y se va directamente hasta el puerto de Callao y tiene un ramal que va hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Es decir, cuando esté terminada esta línea 2, tendremos en pocos años la posibilidad, como ocurre en todas las capitales del mundo, que vayas con tu maleta sin un taxi y te subas a tu metro y te bajes en la estación del aeropuerto y lo puedas hacer al regreso. Estas dos líneas son fundamentales, pero ya está planeado, digamos, el sistema de la red del metro de Lima y Callao. La línea 1 que ya existe es esta verde que está aquí, ¿no? La línea 2 que se está construyendo es esta amarilla que está aquí, y la línea 3, que es la celeste, más la línea 4, que es la roja, están en proceso de licitación en este momento, y la 5, la 6, y la 7, y la 8, y la 9, y la 10, porque esto es un proceso que nunca termina, están ya en estudio. Pero este proceso forma parte de un sistema integral de transporte urbano público que debimos tener hace 40 años y que ahora lo estamos teniendo con gran dificultad. Porque una de las dificultades de hacer metros en una ciudad que ya existe es que no le puedes decir a la población, deje de trabajar, deje de estudiar, deje de hacer su actividad comercial, hay que hacerlo con ellos. Y generalmente con muchas dificultades, porque estamos construyendo, ¿no? Y aunque se construye por abajo, igual se hacen problemas porque hay que respirar, hay que abrir cada 800 metros la ventilación para las estaciones, entonces siempre hay problemas. Pero cuando esto esté terminado, podremos reducir de las 3 horas que hoy demora un limeño o un chalaco en Lima y Callao, una persona en el tráfico diario, 3 horas, promedio. Hay personas que viven a los extremos que demoran hasta 4 o 5 horas para ir a su trabajo y regresar a su casa. Bajará a 2 horas y eso ya es un incremento de calidad de vida extraordinario, pero además ahorrarán dinero y podrán mejorar su productividad, además de su salud, solo por mencionar algunos impactos. Bueno, yo sostengo, en base a mi experiencia, contrariamente a lo que nosotros los economistas planteamos en todo el mundo y en los organismos internacionales, que para ver si hacemos una obra, primero tenemos que ver dónde está la demanda. Yo digo que si eso hubiera existido cuando se hicieron las grandes obras, como el metro en Buenos Aires, o la propia central hidroeléctrica del Mantaro en el Perú, o el ferrocarril central en el Perú, o los ferrocarriles en la India, o en China, o en Estados Unidos, o en la Unión Soviética, cualquiera que sea el caso, nunca les hubiera salido rentable hacer esas obras. Porque no hay obra de transporte público que sea rentable desde el punto de vista privado. Todas las obras de transporte público, que son obras de servicio público, tienen que ser subsidiados. Esto es un elemento clave de la experiencia, ¿no? Entonces, si esa es la idea, ¿por qué esperar que tengamos la demanda para hacer las obras que necesitamos? ¿Por qué condenar a 1 o 2 generaciones a solamente soñar con las obras que necesitamos y luego decir, bueno, aunque sean mis hijos o mis nietos que lo tengan? También tenemos derecho nosotros. Y entonces yo sostengo que la oferta crea su propia demanda, que por cierto no es un término mío, lo acuñó por allá por el siglo XVIII Juan Bautista Say, el famoso clásico francés que hablaba dentro de estos conceptos allá premonitoriamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en un tren para toda la costa? Como se ha mencionado, lo podemos hacer por partes, por supuesto, pero no nos asustemos, porque, como les voy a sustentar, es más barato hacer una obra hoy, aunque parezca muy cara, que dejarla de hacer y dejar a 2 o 3 generaciones sin lo que merecen, como todos los seres humanos. Las centrales hidroeléctricas son fundamentales, tienen un impacto ambiental, pero en Perú hay una gran ventaja. La geografía peruana permite unas pendientes que casi han hecho ya la hidroeléctrica, lo que falta es solamente canalizarla. Siempre hay que tener cuidado con el impacto ambiental. Esto es un equilibrio fino que hay que buscar para el desarrollo sostenible, ¿no? Desde mi punto de vista, no hay obra que no tenga impacto ambiental. Quien diga lo contrario, pues no ha tenido nunca la experiencia de estar en una obra. Es como el cuerpo humano, ¿no? Dicen que hay un órgano que se llama el apéndice, y hasta donde yo sé, el apéndice es un órgano que te operan y no pasa nada mayormente en tu vida. Y hasta lo usamos como un nombre en los libros, en los textos, para decir apéndice. Si quieres lo lees, pero lo fundamental está aquí, está en el apéndice, ¿no? Bueno, en la naturaleza también existe esa
esa integridad, ¿no? Esa integralidad. Es decir, todo funciona con un orden que está allí expresado en todos los elementos de la naturaleza. Si nosotros hacemos una carretera, un puente, un centro de salud, vamos a impactar ambientalmente allí en el ecosistema que tenga que ver. Lo que tenemos que ver es si ese impacto es sustantivo para la población, para dejarla fuera de una calidad de vida. Entonces esa obra no puede hacerse ahí. O está en alguna zona que es una zona protegida. En eso no hay discusión, creo yo, o no debería haberla. Pero siempre vamos a tener impactos ambientales y hay que entonces hacer el trabajo de ver con total transparencia cómo primero evitamos el impacto, luego lo mitigamos. Hoy hay tecnologías que incorporan costos, pero eso es lo que hay que gastar para mitigarlo. Luego, el pequeño impacto que pueda quedar después de lo anterior, podemos compensar como se hace, digamos, en muchos proyectos. Pero este es un tema debatible, sin duda, pero yo no estoy ni entre los que quieren los proyectos a costa de lo que sea, ¿verdad? En el Perú, además, no es solo el tema ambiental, sino que cuando uno entra a un terreno y lo examina en su interior, en la profundidad del terreno, uno no solo encuentra impactos ambientales, sino encuentra restos arqueológicos. El Perú ha crecido enterrando toda su historia de abajo hacia arriba, ¿no? Cuando al señor de Zipán lo encontramos, el famoso señor de Zipán, luego se encontró que abajo había digamos, otros restos del antecedente del señor de Zipán, y así digamos, por el estilo podemos encontrar en todo el Perú. Entonces, cuidar nuestro patrimonio cultural, cuidar nuestra biodiversidad y los impactos ambientales, pero no por ello dejar de hacer obras. Y tenemos varias pendientes. Y esto es un tema que hay que hablarlo abiertamente, no demagógicamente, abiertamente. Hay que hablarlo técnicamente, hay que hablarlo con todos los involucrados y encontrar las maneras más adecuadas de lograr tener esta infraestructura que necesitamos. Pongo una anécdota. Cuando yo era ministro, todos los alcaldes venían de los pequeños pueblos y me decían: ministro, que me pongan una antena para tener conexión con el celular, que me pongan una antena. Muy bien, y entonces yo hacía las gestiones para que pongan la antena, y después las mismas poblaciones decían que me saquen la antena porque me está cambiando el clima, me está generando tal y cual cosa. Hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Entonces, quiero el servicio, pero no quiero la antena. Por cierto, es todo un tema también que la Organización Mundial de la Salud ya ha estudiado, y las nuevas tecnologías 5G, los celulares, van a llevar antenas más pequeñas, menos invasivas, digamos, y por lo tanto estos mitos espero que desaparezcan. Pero la política pública tiene que encargarse de hablar con franqueza, de hablar con sinceridad, y no hacer demagogia de estos temas, porque esto es un poco lo que hay que hacer. Bueno, queremos esto, pero hay que hacer esto otro. ¿Cómo lo balanceamos? ¿Cómo me ayuda la comunidad y sus líderes para que podamos hacer eso que están queriendo? Bueno, y los proyectos de irrigación. La costa de Perú es una serie de desiertos, pero tenemos ya al norte, en Lambayeque, en Piura también, pero sobre todo en La Libertad, al sur en Ica, unos verdaderos, digamos, zonas de verde con agua que hemos traído del otro lado y que está permitiendo regar con tecnología moderna y generar casi 9.000 millones de dólares de exportación de agronegocios de alta calidad de diferentes productos. Esto es apenas el inicio, porque tenemos que lograr más proyectos de trasvase de agua para poner verde toda la costa peruana y a través de la infraestructura conectar a las zonas agrícolas de la montaña y de la Amazonía para integrarlas a la cadena logística. Y eso, por río o por tierra, también es posible. Tercer punto, la infraestructura y el planeamiento estratégico en el Perú. ¿Cuánto es el déficit de infraestructura en el Perú? Bueno, ahorita vamos al déficit, pero el Perú invierte solo alrededor del 2,5% de su PBI en infraestructura. Es muy bajo. Los países asiáticos están entre el 9 y el 12%. Entonces, realmente un paso importante debería ser llegar por lo menos a un 5% del PBI. El PBI de Perú es más o menos 225.000 millones de dólares, entonces ya pueden hacer los cálculos correspondientes. Entonces, aquí no solamente es un tema de infraestructura, es calidad de gestión, calidad de capital humano, productividad, pero definitivamente este tema requiere un mayor esfuerzo. Entonces, el Perú, hace algunos años, ha desarrollado su primer Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Es un plan transversal, es un plan que está en vigencia, está en plena vigencia, y que tiene una particularidad.
En política hemos cambiado de presidentes, de gobiernos, y parece que es un deporte ahora cambiar de ministros. Pero este plan está resistiendo, está avanzando. Y eso es un poco un mensaje, ¿no? La Agenda 2030 nos pone un horizonte, una visión con sus complejidades. Y nosotros con todos nuestros temas del día a día tenemos que avanzar hacia esos objetivos. Entonces, de alguna manera tenemos que desaprender la manera como hemos estado haciendo política para aprender, aun cuando estemos en puntos diferentes dentro de la democracia, nos acerquemos en algunos puntos, siempre es posible, pero el norte está ya escrito, ya no hay que inventarlo mucho, ¿no? Y este Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad tiene ese objetivo, establece que la brecha de infraestructura en el Perú es más o menos de 110.000 millones de dólares, ¿no? Esta es la brecha estática, ¿no? Es decir, los proyectos que están más o menos pensados, pero no es toda la brecha de infraestructura en el Perú, porque si yo quiero hacer el tren de la costa a lo largo desde Tumbes hasta Tacna, este no está aquí, ¿no? Entonces, claramente digamos, es lo básico. Y dentro de lo básico se ha priorizado, bueno, estos son los sectores de infraestructura. Tenemos el más importante, es el de transportes, ¿no? El segundo importante es el de salud. Tenemos un problema, no de hospitales solamente de alta complejidad, sino de centros de salud y de postas médicas en el primer nivel de la atención pública de salud, que debería ser, no en el discurso, sino en la práctica, el área priorizada. Tenemos también el saneamiento, esto es muy importante, tiene que ver con agua y desagüe, pero sobre todo con desagüe y con plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Tenemos que trabajar mucho este tema, mucho, mucho. También en agua, también en electricidad, en realidad en energía, en educación y en proyectos hidráulicos, pero estos son los que se conocen. Pero si yo voy hablando ya de otros proyectos hidráulicos, Perú tiene una potencialidad impresionante. Bueno, y la metodología que se usa en el mundo dice, de los proyectos que tienes, prioriza, haz una lista corta para ver cuáles son los que en principio podrías ejecutar. Y ahí está la lista corta. Son 52 proyectos por más o menos 30.000 millones de dólares que tendría que hacerlo cualquier gobierno. Ahí están listos los proyectos, ahí está listo el encaminamiento, ahí están los financiamientos. Es decir, es cuestión solamente de acariciarlos, ¿no? Y de tener atención en estos temas. Una breve reflexión sobre el financiamiento. Estos 52 proyectos priorizados, la mitad están en algún nivel de ejecución, 18 se hacen por asociaciones público-privadas autofinanciadas, quiere decir que el privado pone la inversión y la recupera a través de el peaje o la tarifa, en fin. Hay 11 proyectos que se hacen por asociaciones público-privadas cofinanciadas. Cofinanciadas quiere decir que el Estado ha puesto una parte del dinero y el privado otra. Y 17 proyectos se hacen por obra estrictamente pública, con financiamiento íntegramente del Tesoro, y 6 se hacen por un proceso especial que tiene el sector minería de concesión por activos, ¿no? De manera que, en la práctica, lo que tenemos es una mixtura de financiamiento. Pero yo quiero darles algunas cifras. Miren, es simplemente una reflexión aritmética. Ustedes se van a dar cuenta rápidamente. El valor del PBI es 225.000 millones de dólares. Esto es el stock de riqueza de los peruanos. Esto se ha logrado a lo largo de muchos años. El valor total del presupuesto público, todos los ministerios, todos los 1.800 municipios pequeños, los 25 regiones, los 100 y pico de provincias, etcétera, más su gasto corriente, su gasto de inversión, el pago de sueldos, más las pensiones, el pago de la deuda, todo son 50.000 millones de dólares. Son datos de este año, 2022. De los 50.000 millones de dólares, más o menos, cerca de un 20% se destina a inversión pública, toda inversión pública, pequeñita, mediana, grande. Si yo tengo 100.000 o 110.000 millones de dólares de déficit de stock, que probablemente será, si empiezo a considerar todos los proyectos que necesito, el doble o el triple, queda claro que si solo pongo recursos del Estado, me pasaría 20 o 30 años y no llego, porque cada año que pasa y no invierto en un proyecto, mínimamente el proyecto crece en valor entre 5 y 6% solamente por elementos de inflación. Estoy considerando inflación histórica, que en el Perú ha sido en los últimos 20 años 2 a 3%. Solo que ahora estamos, como todo el mundo,
con inflación más alta. Estamos con 8% de inflación y nos está costando esta inflación a los peruanos. Entonces, no hay que demorar las obras, porque si las demoras, no solamente que dejas de hacerlas, sino que cada vez son más caras, ¿no? Y esto es un tema que también hay que tener en cuenta en el costo-beneficio. Entonces, el punto de esta reflexión aritmética es, claramente, solamente con recursos del presupuesto público, y aunque tentemos, porque tampoco el endeudamiento es eterno, ya aprendimos en la década del 70 del siglo pasado que endeudarse hoy para pagar mañana sin importar mañana hace que mañana todos paguemos más de lo que debíamos pagar. Los latinoamericanos pagamos en los 80 y 90 todo lo que nos endeudamos en los 70. Esa es una experiencia histórica que no hay que repetir. Hay que endeudarse, pero hay que endeudarse con prudencia, pensando que los que vienen no tienen por qué solamente pagar cuando tienen la necesidad también de tomar sus propias decisiones y tener sus márgenes de acción. Entonces termino con lo que llamo 7 propuestas para avanzar con transparencia, eficiencia y oportunidad en los proyectos de infraestructura, basada en esta experiencia de conocer esta gestión de proyectos. Primero, creo que la infraestructura debe convertirse en una política de Estado. Y claro, es muy bonito decirlo, pero es muy difícil hacerlo, porque creo que pasa también en otros países de América Latina, pero en Perú pasa que cada gobierno, estoy hablando del nacional, pero también de los subnacionales, cuando llega, a través de sus representantes, quiere empezar de cero. Y dice algo así como, bueno, lo de atrás, etcétera, lo califica, vamos a hacer esto de esta manera. Y todos tienen lo que yo le llamo el complejo de edad, ¿no? Que con ellos empieza el mundo. El mundo ya empezó hace tiempo, hay buenos temas, hay regulares temas y hay malos temas. Pues dejemos los malos, tratemos de mejorar los regulares y sin problema alguno, insistamos en los buenos que no tienen color político, que no tienen necesariamente que tener una membresía para ver quién lo hizo y quién no lo hizo, pero sobre todo, pensando en los ciudadanos, esa política de Estado va a permitir, por ejemplo, que ese mapa que mostré hace un momento de la red del metro de Lima y Callao en 20 años esté completo. Pero si no es así, en 50 años no lo tenemos, ¿no? Este es un ejemplo de lo que no debe hacerse. Esta foto que tienen ahí es la del puente Billinghurst o puente continental. Es el puente que está sobre el río Madre de Dios frente a la ciudad de Puerto Maldonado, que está aquí. Y hay que cruzarlo. Bueno, antes no había cómo cruzarlo, lo cruzabas con una chata. De aquí, de esta parte que estoy señalando, digamos, hay 300 kilómetros hasta la frontera con Brasil y Bolivia, ¿no? Entonces llegamos de Ripley con una carretera muy buena hasta aquí, pero no podíamos pasar al otro lado. Entonces, había que terminar de construir el puente y lo hicimos, ¿no? Este puente. Es el puente más largo que tiene el Perú en este momento, está funcionando y comunica Puerto Maldonado con el otro lado y de ahí permite conectar con la carretera que va hasta Brasil. Este puente estuvo, así como lo muestro, 6 décadas. Pasaron muchos más gobiernos que 6 décadas, ¿no? Y la razón fue que el gobierno que lo inició se hizo una denuncia que había unos equipos que no habían llegado bien, y en lugar de solucionar el problema, simplemente encajonaron los equipos y dejaron el puente así casi 60 años. Esto no puede pasar, pero es solo un ejemplo de lo que pasa cuando no hay políticas de Estado, cuando no hay continuidad. Segundo, creo que hay que cambiar los criterios de priorización. La foto que ven a la derecha es el Ferrocarril Central del Perú, ¿no? Que tiene unas obras de ingeniería mundialmente admiradas, ¿no? El ferrocarril pasa por unas zonas, es el ferrocarril más alto del mundo, ¿no? Y miren pues la construcción que hay que hacer para poner la línea en el aire, ¿verdad? Bueno, si este ferrocarril se le hubiera hecho el estudio de demanda que piden las metodologías en este momento, este ferrocarril no hubiera salido rentable y no lo tendríamos. Se hizo para bajar el mineral de la zona centro a la costa para que pueda salir por el puerto del Callao. Pero lo que voy es que el análisis costo-beneficio de una obra de infraestructura no puede estar solamente en la estimación de demanda. Tiene que tener otros aspectos. Por ejemplo, si yo calculo en la línea 1 del metro que los 350.000 viajes que se hacen diariamente allí permiten ahorrar a cada uno entre 2 y 3 horas de ahorrar hasta 3 soles diarios, eso ya es importante. Pero ¿cuánto le pongo de valor a que la persona
que sale muy temprano de su casa a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo a las 8 de la mañana y termina a las 7 de la noche, pero llega a su casa a las 10 de la noche, cuando sus pequeños hijos ya están durmiendo? No los ve nunca, sino hasta el fin de semana. ¿Cuánto vale que esa madre o ese padre llegue más temprano, que alcancen verlos despiertos antes de dormir, y les conversen o les cuenten el cuento? A mí me contó mi madre, que yo tuve oportunidad de contarles a mis hijos. ¿Cuánto vale eso para el fortalecimiento emocional de esas criaturas? Es para el recuerdo permanente de una conexión vital con sus padres en esos tiempos cuando eran pequeños. ¿Cuánto vale eso? No tiene un valor estimado, pero estoy seguro que vale todo lo que pueda significar esa obra. Entonces, cambiar los criterios de priorización, desde mi punto de vista, significa humanizar los indicadores. Y siempre pensar, cuando tú haces alguna obra, cuánto y cómo beneficia a la gente. En su salud, en su estado emocional, su trabajo, en sus posibilidades futuras o presentes, en la integración de la familia, tantos elementos que hoy son fundamentales, hablando de desarrollo sostenible y concepción integral. 3. Buenos estudios generan buenos proyectos. Entonces, hay que ponerle atención a los estudios. A veces, un ahorro muy mal pensado es un ahorro que significa pagar poco para el estudio y terminar con un estudio mal hecho, que finalmente termina en un mal proyecto, o no termina haciendo la obra, o termina haciendo una obra que finalmente cuesta mucho más porque hay que reparar el estudio. Buenos estudios, estudios bien hechos, dan lugar a proyectos buenos. Nuevas modalidades contractuales. Nosotros ya en Perú estamos poniendo siempre como ejemplo los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se hicieron en 12 meses. La línea 1 del metro se hizo en 18 meses. Ambas tienen de parecido que el esfuerzo que se hizo no siguió los procedimientos tradicionales que la ley de contrataciones establece. No violó la ley, pero siguió otros procedimientos. ¿Cuál es el secreto en el caso de Lima 2019? El secreto fue que se recurrió a un esquema gobierno-gobierno con el gobierno inglés, y automáticamente eso permitió salvar muchas cosas que la ley de contrataciones plantea con buen espíritu, con buena onda, como dicen los muchachos, pero en la práctica generando tiempos muertos y discusiones entre instituciones que tienen finalmente como resultado obras que terminan siendo más caras y que duran más en su construcción. Se usó los contratos colaborativos tipo NEC, el PMO, la metodología BIM. Se hizo una combinación de todo lo que se usa modernamente en la ingeniería en el mundo en este momento. Y en conclusión, como se dice en cristiano, ¿qué significa esto? Significa que en la forma tradicional de construir, yo estoy construyendo según lo que me dice mi estudio definitivo, ¿no? Mi expediente definitivo. Y ahí dice que en esta carretera o en esta pista yo voy a tener que poner tales y tales elementos, que si entro a la profundidad voy a encontrar tal tipo de tierra, etcétera, etcétera. Se supone. Pero yo aprendí, gerenciando obras de este tamaño, que no hay ingeniero en el mundo que pueda saber exactamente lo que hay abajo de la superficie. Mucho menos en un país civilización como Perú, que tiene 5.000 años de historia y por lo tanto mucha historia enterrada. Entonces, tú estás haciendo la obra y de pronto te encuentras con un canal de regadío que nadie contaba que estaba ahí y que es muy antiguo, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, según la norma y la ley de contrataciones, tienes que paralizar, llamar a la autoridad correspondiente, ver cómo se hace para levantar el tema, y luego, mientras tanto, corren los días, corren los costos y la obra se paraliza. Por último, si no hay un acuerdo, se va a un arbitraje, el arbitraje demora meses, tenemos todo parado. El objetivo principal, que es que el ciudadano, el vecino, tenga una obra rápidamente de calidad, se pierde por estos temas administrativos. ¿Qué hace este sistema? Gobierno, MEC, MO, etcétera. Ponen a todos los actores en una mesa. Está el contratante, que normalmente es el Estado, está el contratista o el concesionario, si es una concesión, está el supervisor, está la Contraloría, está digamos, la veeduría, si podemos también incorporar a la ciudadanía para que esté ahí presente, y todos dicen, apareció un canal de regadío que hay que resolver. No está en el proyecto, no está en el proyecto. ¿Cómo lo resolvemos? Acta. Lo resolvemos de esta manera.
vamos a hacer esto, dicen los técnicos, aparecen del otro sector, dicen, hay que incorporar esto al reglamento, estamos de acuerdo, lo firmamos, acta, Contraloría hace la medida correspondiente y terminamos avanzando. ¿Cuál sería la alternativa? Perder 2 o 3 meses de repente en ese tiempo. Si sumamos todos los tiempos, entonces por eso se pueden hacer las obras rápidamente, sin perder transparencia, pero ganando eficiencia. Quinto, hay que poner cláusulas de probidad y transparencia en todos los proyectos, grandes, pequeños, de cualquier naturaleza. La cláusula de probidad debe decir lo siguiente: si por cualquier razón apareciera evidencias de hechos irregulares o de corrupción, el Estado se reserva el derecho de, independientemente de las investigaciones penales, civiles, administrativas que hay que hacer, con el debido proceso, etcétera, etcétera, se reserva el derecho de traer el proyecto a otro concurso y desarrollarlo de otra forma, con otros actores, y este otro tema se judicializa o sigue su proceso. Lo que ocurre ahora es que los procesos entran en este tipo de investigaciones y se paralizan. La pregunta es: ¿qué culpa tiene la población de este tema? Un caso concreto es el gasoducto sudperuano. Ahí lo estamos necesitando. Todo el mundo necesita del gas, ahora que el petróleo está en 108, 110 dólares el barril. Y claro, ahora no se da abasto la empresa que distribuye gas natural aquí, porque todo el mundo está pasando de energía del GLP a la energía del GNB, o el gas natural. Bueno, eso está muy bien, porque tenemos, gracias a Dios, gas, un yacimiento que nos da entre 40 y 50 años de posibilidades de gas natural. Pero el problema es que para que el gas natural llegue a todo el Perú, tiene que haber 5 o 6 gasoductos. Y hay que construirlos. Pero el que estaba planeado para el sur está judicializado y está paralizado. Bueno, busquemos otra ruta, hagamos otro gasoducto y después ya veremos cómo se soluciona ese tema. Pero el gasoducto tiene que estar, porque además el gasoducto, además de generar gas para todo el Perú, porque así se tiene que llevar el gas, no con discursos, hay que además construir una planta petroquímica para desarrollar los derivados del gas y por lo tanto tener, por ejemplo, el fertilizante que hoy tanto necesitamos, porque la guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado los fertilizantes por las nubes, y eso es un problema complicado. Sexto, hay que aprovechar la experiencia de los años anteriores para promover nuevos contratos de APPs. Creo que debe haber una nueva generación de asociaciones público-privadas, ¿no? Sobre todo, asegurando el adecuado equilibrio de riesgos entre la parte pública y privada. No más acuerdos llamados concesiones donde el Estado pone el 80% de la inversión. Eso no es una concesión, eso es una obra pública. Yo diría que una concesión cofinanciada debería tener no más del 40% de financiamiento público. Y el 60% debería ser aportado por el privado que desea participar aquí. Y de este tema, más buenos proyectos, creo que generarían menos adendas y eso generaría más confianza para financiar esta tremenda brecha de infraestructura que tenemos. Séptimo, creo que hay que promover la capacitación y la eficiencia para la inversión en infraestructura. Y creo que aquí, por ejemplo, en el Perú, debemos fortalecer la capacitación de los técnicos y del capital humano en las regiones y municipios, precisamente para ayudarlos a gestionar proyectos de infraestructura. De esta manera, no pasaría que comunidades que hoy tienen canon sobre canon y regalías, solo por minería, hubo 40.000 millones de soles en la última década, y no tienen agua y desagüe, y no tienen canales de regadío. Eso es imperdonable. Pero a diferencia de lo que dicen quienes hoy protestan con justicia, que el culpable es la empresa privada que está haciendo la explotación, a quien tiene que reclamarles al Estado o a las propias autoridades locales, que teniendo los recursos en gran cantidad, no han sido capaces de trasladarlos a proyectos que generen menos pobreza en esas zonas. Y finalmente, propongo la creación de una agencia de construcción de infraestructura a nivel del sector público peruano. ¿Qué digo? Hay una agencia de promoción de la inversión, no proinversión, y eso está muy bien. Y hay un sistema que se llama Invierte Perú, correcto. Pero, ¿cómo le encargo yo al Ministerio del Interior que haga comisarías? O al Ministerio de Justicia que haga cárceles? O al Ministerio de Educación incluso que haga colegios? Si su expertise, su core, para hablar en términos de especialidad, no está en la construcción. Ellos saben de programas educativos, de currícula, de educación por competencias, o de vacunación, o de sistema de salud pública, o de políticas judiciales, pero no de fierro, cemento y de construcción de infraestructura. Entonces, creemos una agencia pública
de construcción de infraestructura que por encargo puede lograr que se construyan en esos sectores que normalmente del 100% del presupuesto que tienen, solo gastan en infraestructura o en inversión aproximadamente el 20% y todo lo demás lo devuelven. Y además, cuando gastan, muchas veces gastan inadecuadamente. 7 propuestas concretas que hago y una reflexión final, ¿no? En realidad, la infraestructura no es el único tema que tiene que ver para aterrizar los objetivos ODS, pero sí es fundamental. Y por eso yo creo que en este tiempo, y habiendo tenido tantos expositores, excelentes expositores de diferentes países hermanos en este ciclo de conferencias, creo que una tarea que tiene que desarrollar la academia es ver cómo juntamos nuestras experiencias para empezar a integrar en la práctica esas experiencias y darle así, desde la academia, un soporte a nuestros gobiernos a los diferentes niveles para que puedan también hacer más viable su propia integración. Pero creo que es más fácil entre nosotros, que hablamos el mismo idioma, estamos reflexionando sobre los mismos temas. Esa sería mi exposición, Henry, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Claro que sí, profesor Enrique, muchísimas gracias. Creo que todos hemos podido obtener insumos para la reflexión y para el aprendizaje con tamaña ponencia que va desde lo académico hasta lo técnico, lo pragmático, etcétera, etcétera. Profesor Enrique, sí, antes de hacerle esas preguntas que están llegando por parte del auditorio, quería yo hacerle una pregunta porque tengo esa curiosidad de saber un poco cuál es la posible respuesta a aquellas inquietudes que siempre se presentan cuando hay crisis alrededor del rol del Estado, ¿no? Es un viejo debate que pues en la academia siempre se ha hecho presente, es decir, si el Estado tiene que no introducirse en la economía, participar más bien de una forma determinada o más bien de una forma ligera, ¿no? Es el clásico debate que siempre gira alrededor de la academia. Desde luego, pues hemos visto cómo en estos 30 últimos años, de alguna u otra forma, el Perú ha crecido económicamente, al punto de llegar a participar en el organismo de cooperación y desarrollo económico, ¿no? Hemos hecho el pedido y hay un proceso que se tiene que llevar adelante para ver si nosotros, habiendo alcanzado ahora una renta media alta, podemos ser parte de este club de países. Hemos crecido económicamente, pero la reflexión es la siguiente: ¿por qué ese crecimiento que hemos tenido? Desde luego que hay políticos, economistas, catedráticos que invitan al crecer económicamente y siempre constantemente, ¿por qué ese crecimiento económico no se ha traducido en desarrollo? Porque lo que la pandemia ha puesto de manifiesto es pues falta de sanidad, poca educación, mucha informalidad, una inseguridad que se ha vuelto la normalidad en América Latina. ¿Por qué todo ese dinero que hemos logrado obtener no se ha transformado en un desarrollo verdadero? ¿No? Esa es la primera pregunta antes de pasar a algunas otras que han llegado en la chat del Zoom. Me haces una pregunta fundamental, Henry. Empezaría diciendo que esa pregunta se la han hecho muchísimos pensadores a lo largo de muchísimo tiempo. No olvidemos que la principal obra de Adam Smith en el siglo XVIII se llama Indagaciones acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. ¿Por qué se genera la riqueza? En ese tiempo, mediados del siglo XVIII, primera revolución industrial, evidentemente habían algunos elementos concretos que Smith consideró que eran los que debían dar la respuesta. 40 años después, David Ricardo modificó un poco no fue su maestro, pero a su antecesor, ¿no? Y dio una respuesta todavía, digamos, yo diría en muchos aspectos más completa. Y por ese tiempo, Marx interpretó de otra manera y dio otra respuesta sobre el mismo tema. De manera que, en realidad, es una pregunta clave. Pero tenemos una ventaja, que ya han transcurrido varios siglos de experiencia. Y tenemos entonces algunas constataciones que la ciencia ya y la evidencia nos dan. La primera constatación es que la riqueza no nace de un discurso, de una buena intención, la riqueza no nace de una legislación.
La riqueza nace de un proceso previo que se llama confianza, que lleva a la inversión, y la inversión es la que genera la producción, que es finalmente lo que todo el mundo conviene, se llama riqueza. ¿Por qué? El valor del Producto Bruto Interno es en este momento el indicador principal de la riqueza. No es el indicador del desarrollo, pero sí de la riqueza. Y adicionalmente hay que decir que los empleos productivos, que son los que más interesan, se generan en ese círculo virtuoso. Entonces, el primer mito que hay que, digamos, cortar es que el Estado es el responsable de generar riqueza, es el responsable de generar producción y es el responsable de generar empleo. Puede hacerlo por defecto en alguna actividad. De hecho, lo hace en muchos de nuestros países, pero no puede dedicarse principalmente a esa tarea. Ya en diversos países, para hablar solo de Perú, hemos tenido la década del 70 y el 80 para demostrar que eso, así pensado muy, digamos, de manera general, no funciona. Y eso, que en ese tiempo todavía se tenía el paradigma de la Unión Soviética, ¿no? Que generaba expectativas de que era el otro camino que había que seguir. Pero como dice el flamante presidente Gustavo Petro de Colombia, cuando él era guerrillero, estaba la Unión Soviética. Hoy es presidente, ya no existe la Unión Soviética. Conclusión, el mundo ha cambiado, por lo tanto, él también tiene que cambiar. No deja de ser de izquierda, pero tiene que ver el mundo. Es la última entrevista que les sugiero que la vean. Está publicada en una revista que se llama Cambio de Colombia. Está en las redes. Creo que ahí se resume un poco el asunto. El mundo está cambiando. En ese cambio, lo mínimo que podemos hacer es mirar qué ha pasado, qué no ha funcionado. ¿Y qué es lo que no ha funcionado? No ha funcionado esa idea que se tenía de que el Estado puede reemplazar al mercado, que el Estado puede hacer la tarea de la inversión privada. En nuestros países, en América Latina, existen muchos gobiernos y mucha gente inteligente que democráticamente, digamos, tiene su opinión y que piensa que sí puede hacerse en este momento todavía ese esquema. Pero claramente los números y los casos no ayudan. La pregunta es entonces, si eso no es posible, ¿entonces el mercado puede hacerlo? Pues no, el mercado tiene su tarea. Cuando el mercado funciona, y a veces no funciona, el mercado es el mejor generador de riqueza. Los precios son los mejores asignadores de la escasez, que es la clave, la pregunta clave de economía, siempre empieza con la escasez. Entonces, si el Estado no puede hacer esa tarea y el mercado tampoco por sí sola, ¿cómo hacemos? ¿Cómo respondemos a la pregunta? La respuesta es, primero, dándole a cada quien su tarea. El mercado y la inversión privada tienen la tarea de generar riqueza, de generar empleo y de invertir. Pagar sus impuestos, no contaminar, ¿no? Y tener una acción de responsabilidad social. Ahí está el encuadre de esa tarea. ¿Es suficiente para generar desarrollo? No. Porque la pobreza no se genera, no se disminuye con el mercado. La contaminación ambiental no se disminuye con el mercado. Se produce muchas veces por el mercado, ¿no? O sea, las deseconomías que se generan en el mercado mismo no las va a solucionar. Y no le pidamos eso, ¿no? Entonces, el mercado, que no es perfecto, tenemos que dejarlo que haga su tarea y cuando se vuelve imperfecto, hay que regularlo. Esa es tarea del Estado. Pero el Estado tiene que regularlo de una manera inteligente. Para regular, el regulador tiene que tener la misma o mayor capacidad que el regulado. En el Perú tenemos, con honrosas excepciones, reguladores que tienen menos capacidad que los regulados. Y lo peor, el sueldo de los reguladores depende del aporte que hacen los regulados. Es un principio básico de control y contabilidad que el que hace control no puede ser pagado por el controlado. Tiene que ser autónomo. Entonces, esos son elementos básicos. La regulación es parte de la tarea del Estado. ¿Qué otra tarea, y no la hace bien, qué otra tarea del Estado es irrenunciable? El Estado es el encargado de proveer los bienes públicos, que son los que tienen que ver fundamentalmente con lo que aquí se ha discutido en estos 3 días. Discutimos que no tenemos una educación de calidad. Es cierto, es una tarea de la inversión privada. No, es una tarea del Estado. El Estado es el que debe, por el solo hecho de tener ciudadanos que son seres humanos, darles la educación y la calidad que se merecen por seres humanos. Y poner en los colegios públicos y en los centros de salud públicos mínimamente el mismo o mejor nivel de atención que en las entidades privadas. Esa es su tarea. ¿Y con qué recursos?
con los recursos que tiene, producto de los impuestos. Los impuestos que salen de las ganancias que tienen los privados al hacer su tarea en el mercado. Entonces, el juego debería estar claro, pero no está claro, porque se confunden los roles. A veces, como ocurre aquí en Perú con los conflictos mineros, los pobladores que con justicia reclaman su agua, su desagüe, su canal de regadío, encuentran que el problema es el contrato minero de empresa privada. Y ni siquiera se han puesto a pensar, porque sus líderes no los ayudan a pensar, que es el Estado que está ahí al costado de ellos, el municipio o la región, que con la plata que existe por esos impuestos no ha sido capaz de generar las obras que necesitan ellos. Entonces el Estado es el que tiene que proveer los bienes públicos, que son básicamente salud pública de calidad, educación pública de calidad, justicia, seguridad ciudadana y el tema de infraestructura básica, incluyendo la infraestructura para un ecosistema amigable y un medio ambiente que se preserve. Incluyendo el agua de desagüe. Ahí tenemos un elemento de necesidad básica clave que está en la metodología del PNUD, del Índice de Desarrollo Humano, en cuanto a análisis podamos hacer. Y una tarea más del Estado: regular los mercados cuando no funcionan bien, proveer los bienes públicos con eficiencia, usando los recursos que dispone, no quitando la riqueza al que la tiene, porque ese ya pagó sus impuestos por la riqueza que generó, lícitamente, por supuesto, ¿no? Y la tercera tarea es luchar contra la pobreza, ¿no? ¿Saben qué decía Petro, ¿no? El mismo que estoy refiriendo, el actual presidente de Colombia, cuando era guerrillero, decía, la riqueza no es de quien la genera, la riqueza es de quien la necesita. Así decía. Y le preguntaron, ¿qué piensa usted? Y la pregunta se la hace el mismo periodista que lo entrevistó hace 30 años. Y le dice, ¿y ahora usted qué piensa? Bueno, si hubiéramos llegado al poder a través de las armas, hubiéramos tenido un gobierno, pero seguramente hubiéramos fracasado, dice. ¿Por qué? Él mismo reflexiona. Porque hubiéramos partido los ganadores, los victoriosos y los vencidos, y hubiéramos fraccionado al país, ¿no? Claramente eso no hubiera funcionado. Ahora, su posibilidad de hacer izquierda, lo que me parece interesantísimo, es hacer con una Colombia que se industrialice, que genere valor añadido. Un pensamiento de izquierda que piensa en una Colombia que se industrializa sin espantar la inversión privada. Ya merece que lo miremos y veamos qué está haciendo. Y ha llamado como asesora principal a nada menos que a la famosa señora Mazzucato, la economista de mayor, de mayor demanda por todas las entidades públicas y científicas del mundo en este momento. La señora Mazzucato es asesora de varios gobiernos, de la OCDE, de la CEPAL, dice más o menos así: la izquierda en el mundo tiene un problema, no se ha modernizado. La izquierda solo sabe hablar de distribuir, pero no pueden distribuir lo que no se ha generado. Entonces, lo que la izquierda tiene que aprender es a generar riqueza, ¿no? Y dice que el capitalismo tiene que entender que para poder seguir adelante, porque es el generador de la riqueza, tiene que entender que no se puede generar riqueza contaminando el medio ambiente, sin vacunas para los países pobres. Entonces hay que crear, dice ella, un nuevo ecosistema donde estos temas sean temas de agenda prioritaria. El Estado es el gran ausente, el gran problema, se reforme en ese sentido. Pero que yo creo que la discusión ahora, a partir de la pandemia que ha desnudado todos estos temas, nos pone en una condición mucho mejor para avanzar. Y la academia nos permite pensar, porque en mi experiencia, la gestión pública no te da ni un segundo para pensar. Si no pensaste antes, ya no vas a pensar durante la gestión. Así es, profesor Enrique. Pues quizás, como lo manifiesta usted, pues es este momento de crisis que nos da las motivaciones necesarias para poder finalmente cambiar de paradigma, dejarnos atrás lo que ya se ha discutido, lo que ya ha mencionado Adam Smith en su momento, Marx enseguida, y sino más bien entrar y aceptar este nuevo paradigma que lo hemos visto en estos 3 días, pues representan o lo manifiestan los objetivos de sostenibilidad, ¿no? Quizás sea una, sin presunción, pero sí con realidad, una nueva forma de entender al mundo que deje atrás, pues,
todos esos debates paradigmáticos, académicos que hoy en día todavía son presentes y pues son gustosos para quienes estamos en la academia. Profesor Enrique, tengo una pregunta, varias preguntas en realidad allí en la chat. Le hago presente la de E. Morote, que dice, profesor Enrique, en su experiencia, ¿qué recomendaría para que las políticas de Estado, como la de infraestructura o educación, puedan mantenerse y respetarse en el tiempo y no cambio deje de seguirse al cambiar de gobiernos, ¿no? Porque incluso lo ha dicho usted con una suerte de ironía, pues estamos cambiando ministros como si fuese un deporte, ¿no? Y esto corre el riesgo de entorpecer los procesos que ya se han encaminado, ¿no? Por ende, R. Monte le pregunta, ¿qué recomienda usted desde su experiencia para que las políticas de Estado, como la de infraestructura y educación, puedan mantenerse y respetarse en el tiempo? Recomiendo que cambie la ley electoral e instruya a cuanto partido político u organización política regional o local pretenda postular a un cargo de elección, que obligatoriamente incorpore entre sus propuestas cómo, en la manera que piensa gestionar como alcalde regional o como gobernador o como ministro o como congresista, va a lograr avanzar en los ODS de la Agenda 2030 y en las 35 políticas de Estado del Acuerdo Nacional. O dicho de otra manera, ¿qué cosa va a hacer para apuntar a la visión 2050 que el anterior expositor expuso con detalle hace unos minutos? Segundo, que en la misma disposición se diga, además de decir cómo va usted a alinearse desde su perspectiva, porque en democracia usted puede tener la perspectiva A, la B o la Z. Está bien, y si la gente vota por la Z, se respetará, porque en la democracia los votos son los que mandan. Pero desde la Z, ¿cómo va a llegar a usted a ese objetivo? ¿No? Entonces viene lo segundo. Además, dígame, ¿en cuánto tiempo lo piensa hacer? ¿Con qué financiamiento? Y si ya tiene el equipo para hacer. Y le adelanto que si usted sale elegido o elegida, la Contraloría General de la República no solamente evaluará el buen uso de los recursos públicos, sino también el cumplimiento de lo que usted está diciendo en relación a los resultados que obtenga. Yo creo que eso sería un primer elemento que obligaría a todos a sentarse a pensar. Y eso ya es 50% del cambio. Porque hoy día, como ayer, los planes de gobierno se presentan como un requisito para inscribir las candidaturas. Y muchas veces los candidatos y candidatas ni siquiera han leído el plan de gobierno. Y además, muchas veces no son planes de gobierno, ¿no? Yo empezaría por ahí. Hay otros temas, pero yo empezaría por ahí. Muy bien, del todo claro, profesor Enrique. Roxana plantea una pregunta de la cual destaco o extraigo la parte final. Es decir, de que ella dice, toda la burocracia que tenemos nosotros, pues entorpece y permite que se vayan sustrayendo fondos, dice por allí, ¿no? Desperdiciando dinero. ¿Cuál es su opinión al respecto, profesor Enrique? ¿No? ¿Cómo se puede un poco manejar esta burocracia? Nosotros lo vemos en la universidad, en el sector público, que es algo con lo cual tenemos que lidiar, ¿no? La burocracia es también la forma por la cual el Estado se manifiesta, ¿no? Hay en un Estado y una burocracia, a través de esta burocracia el Estado puede ejecutar, pero sabemos que muchas veces es un dolor de cabeza. ¿Qué se puede hacer para agilizar un poco toda esa tamaña burocracia con la cual nos enfrentamos todos los días? Primero necesitamos una burocracia de liderazgo. Necesitamos una burocracia capacitada con lo último que se necesite para gestionar en estos tiempos. Necesitamos una burocracia que gestione con datos. No es posible, como lo vieron en la exposición primera de esta tarde, ¿no? No es posible gestionar sin datos. Eso es como andar a ciegas en medio de las tinieblas, ¿no? Hay que usar los datos y con los datos ver por dónde se puede caminar. Pero
en mi ánimo de estoy tratando de dar respuestas concretas, ¿no? Yo haría, para empezar, lo siguiente. Tampoco es un invento mío, lo aprendí en Singapur. ¿Cómo empezó Singapur su proceso de digitalización, que hoy es total, ¿no? Lee Kuan Yew, el entonces presidente, le dijo a sus ministros, no me vuelven a presentar un papel. Ustedes quieren hablar conmigo para cualquier tema, me lo escriben digitalmente. Y lo mismo ustedes hacen con sus seguidores, con sus funcionarios y sucesivamente. Y así nació la digitalización en Singapur, contada por los mismos singapurenses. Entonces, mientras vamos cambiando el capital humano en el sentido de perfeccionarlo, de hacer carrera pública, porque también hay muchos problemas. No hay, para empezar, un sistema único de remuneraciones en el sector público. Hay 4 o 5. Eso ya es un desorden total, ¿no? Pero mientras vamos haciendo eso, que nos va a tomar un tiempito, como decían las abuelas, en arca abierta el justo peca, ¿no? Entonces cerremos el arca un poquito. ¿Cómo la cerramos? Determinemos que en un plazo prudencial, yo calculo de 1 a 2 años, todo el sector público digitalice al 100% sus operaciones. Ya tuvimos un ciclo de conferencias anterior sobre gobierno digital, sobre gobierno inteligente. Muy bien, esto se puede hacer en el Perú. Existe una comisión en el Perú que está avanzando, pero claro, hay que darle el peso político a eso. El propio presidente, el propio gobierno, las más altas autoridades dicen, vamos a la digitalización. Entonces van a haber 3 objetivos simultáneos que se van a lograr. Primero, simplemente por el hecho de digitalizar, vas a lograr que procesos que son hoy día caóticos, lentos y a veces poco transparentes, se vuelvan más eficientes. Segundo, vas a encontrar algunos procesos que están de más y vas a empezar a racionalizarlos de frente. Y tercero, te vas a encontrar con elementos que no conocías, que te van a permitir lograr integrar y avanzar en otras políticas que pensabas que eran de más largo plazo. Y de ahí avanzar ya en el mediano plazo hacia otro objetivo que ya existe. Estonia nos lo demuestra, pero no solo es Estonia, hacia el gobierno inteligente. Y eso pasa desde ahora por decidir que todos los sistemas informáticos del sector público peruano tengan arquitectura abierta. Por ahí empieza el cambio. De manera que puedan conversar entre ellos. Hoy no existe eso. Cada institución pública tiene su propia arquitectura y a veces no conversan. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya Estonia nos demuestra que cuando conversan los sistemas del sector público, le puedes ofrecer al ciudadano algo que es fundamental, que tiene que ver con la pregunta, ¿no? Si el Estado, a través de cualquier institución, te ha pedido alguna información, te aseguro que el Estado no te la vuelve a pedir. O sea, si mi documento de identidad ya le dio 20 datos al Estado, ya no me pueden volver a pedir porque me voy a un hospital los mismos datos, ¿no? Entonces, el sistema va integrando la información y por defecto ya interviene el ciudadano, pero lo ideal es que no aparezca sino simplemente para corroborar con su firma digital que lo que está ahí es correcto. Dicho sea de paso, no lo tenemos como un todo, pero ya hay algunas instituciones en Perú que han avanzado. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, ya las declaraciones de impuestos las hace de esa manera. Los que declaramos recibimos en un periodo determinado una comunicación de la SUNAT que dice, señor, revise su casilla electrónica porque le acabamos de poner su declaración jurada. Tú no la has hecho, la ha hecho la SUNAT. ¿Y cómo la ha hecho? Con inteligencia artificial, con su Big Data y con la información que tú has declarado, te ha armado, inteligencia artificial, te ha armado tu declaración. Entonces te dice, con la información que yo tengo, esto es lo que usted tiene que, estos fueron sus ingresos y es lo que tiene que pagar. Ahora, si usted tiene otra información que no ha declarado, póngala en este momento. Y si no, si esto es todo, fírmelo, está listo. Entonces, así funciona ya. O sea que tampoco es una cuestión tan lejana, pero hay que convertirla en una política integral, ¿no? Entonces, yo creo que hay que lograr varios temas. El tema de la carrera pública, la capacitación, es quizás el elemento clave, pero la digitalización, los sistemas de acreditación, los sistemas de aseguramiento tipo 37001 nos van a ayudar también
a tener menos riesgo de soborno y más eficiencia. Por ejemplo, la ISO 37001 dice, en aquella entidad que tiene su unidad de logística, si esa unidad de logística es una unidad que la entidad considera tiene gestión de riesgos de soborno, entonces el tratamiento de esa entidad y de sus funcionarios tiene que ser diferente al del tratamiento del sistema de control normal. Entonces habrán algunas calificaciones que quienes forman o quieren formar parte de las compras del Estado tendrán que tener adicionalmente a las que tienen sus colegas de otras áreas, que no tienen tanto riesgo de soborno, ¿no? Tener entonces el ISO 37001, que ya existe, y obligar a las empresas, a las instituciones públicas a registrarse y acreditarse, es otro paso concreto. Y así le vamos cerrando la puerta, y así vamos haciendo que el arca no esté tan abierta, y mientras tanto vamos formando un capital humano que tenga valores y que tenga un objetivo de servicio ciudadano muy claro, que será el objetivo final con el cual este tema que se ha mencionado disminuye sensiblemente. Muy bien, muy bien. Hay algunas preguntas a las cuales usted ya ha respuesto en esta última pregunta que le plantearon, profesor Enrique, por ende voy a obviar algunas de esas y más bien le hago esta pregunta que me parece algo peculiar, pero sumamente interesante. José Alonso dice, teniendo en cuenta que actualmente en el Perú contamos con batallones de ingeniería en el ejército, y que estos están en la capacidad técnica de realizar trabajos de infraestructura vial, ¿qué mecanismos podríamos usar para evitar que las empresas constructoras privadas vean una competencia desleal en la utilización de dichos batallones en las obras de infraestructura, debido al bajo costo y a que estas unidades no buscan rentabilidad ni utilidades? Yo estoy de acuerdo. En mi experiencia he visto a las unidades del ejército trabajando y a otras instituciones de la Fuerza Armada trabajando. Y yo creo que, por ejemplo, el CIMA de la Marina que es muy competitiva, el INDAER de la FAP es tremendamente competitiva. Nuestra Fuerza Aérea tiene tecnologías de Francia, Estados Unidos, la Rusia, la Unión Soviética, Italia, Corea del Sur, y tiene un banco de motores que no hay en ninguna parte del mundo, donde los técnicos peruanos que están en ese banco de motores arreglan y hacen el cambio total de motor, no importa si es coreano o si es ruso, y ahí lo arreglan y lo ponen en línea extraordinaria, ¿no? De verdad que tenemos muchas potencialidades en nuestras Fuerzas Armadas y yo creo que sí, que, por ejemplo, podrían servir de manera extraordinaria en aquellas zonas donde ellos, por su propio trabajo, además están afincados. Por ejemplo, una carretera Quima-San Francisco, en el mismo corazón del Brain y donde está el narcotráfico y lo que queda de la insurgencia. Bueno, ¿quién mejor que la propia Fuerza Armada para que con su criterio y su estrategia pueda con sus batallones de ingeniería hacer esas carreteras y otras más? Así es que sí, yo creo que algunos prejuicios o estereotipos que tenemos hay que romperlos en el contexto de esta nueva manera de entender el mundo que nos plantea la pandemia, la Agenda 2030 y la 2050 que tendrá que haber pronto, ¿no? Hay que romper paradigmas, pero eso sí, hay que poner al sistema de control al costadito, como en la de Lima 2019, ¿no? Para que no se repita también el tema de la gasolina, que fue un tema que lamentablemente ocurrió cuando hubieron estas intervenciones policiales y militares. Bien, tenemos por acá, profesor Enrique, una pregunta de José Seferino que me parece algo bastante técnica. Es decir, que dice, buenas noches, ¿cree usted que está bien que los proyectos se soliciten como expediente y ejecución de obra o deberían ser procesos diferentes? A ver, en mi experiencia, para quien ha hecho la pregunta, que es una pregunta muy técnica, pero muy buena, en proyectos pequeños, para hacer un aula escolar, un colegio, un centro de salud, yo creo que hay que usar el procedimiento normal. Es más, deberíamos aprender de la empresa privada. Cuando un grifo de una franquicia hace el grifo, ya tiene el modelo A, B, C, D, E para el grifo. A ver, ¿dónde está su terreno? Está en la carretera. ¿Dónde está? Está en la ciudad, en una esquina. Muy bien, este es el modelo que tiene que hacer y te dan todo el plano completo. ¿No es cierto?
¿Qué dificultad hay de que nuestros centros escolares, en nuestra Amazonía, en nuestra sierra, en nuestra costa, tengan ya esos requisitos de plano, ya no hay que hacer estudios tan complejos para hacer una escuela o para hacer un centro de salud? Entonces, sin duda, allí yo haría que la ley se cumpla simplemente y la facilitaría a través de la propia experiencia. Pero en los megaproyectos, en los proyectos complejos, algunos de los cuales he puesto en esta conferencia, yo no, no dejaría que el tiempo vaya en contra de los proyectos. Fíjate que hay proyectos 20, 30 años y no se han concretado. Generaciones completas se han ido y el proyecto no está. En mi opinión, esos proyectos sí requieren, la respuesta técnica que el que ha hecho la pregunta, que conoce este tema, la respuesta técnica es: yo estoy de acuerdo que los megaproyectos se junte el estudio, el expediente técnico final con la obra. Y en mi experiencia, no le resta nada al Estado, no lo hace menos transparente, ni la hace más cara. Al contrario, la obra, por lo menos obras que yo he podido mirar de cerca, con concurso, oferta, no solamente se ahorran el tiempo de varios concursos, que no es poco. Un concurso normal puede durar bien hecho 18 meses, y eso, ¿no? Para el estudio, para el expediente. Y luego vienen otros 12 o 18 meses para la obra. Estamos bien, si no hay impugnaciones, si no hay problemas. Estamos ya 3 años en el tema y todavía no hay obra. Entonces, la población dice, bueno, ¿y cuándo empiezan? Un momentito, estamos con los estudios, estamos con los concursos, ¿no? Y claro, hay que hacerlo bien, como dice la norma. Pero si yo encargo el expediente, tiene 3 ventajas para el país, no para la empresa que gana el concurso. El primero es que yo ya tengo el contrato por la obra también. Y por lo tanto, hoy, no dentro de 18 meses, ya empiezo a pedir las cotizaciones de los equipos, de los temas que sé que voy a necesitar. Y los puedo comprar con mejores precios, con mejores financiamientos y de manera más tranquila y más transparente. Segundo, el expediente es un concepto, pero en ingeniería, yo no soy ingeniero, pero he aprendido mucho con los ingenieros que he tenido al costado, los expedientes tienen parciales de expediente, varios. Entonces yo puedo ir aprobando las partes del expediente sin tener todos los expedientes completamente aprobados. Y las partes que ya tengo aprobadas, ya las puedo empezar a trabajar. Y eso también es ahorro de tiempo y ahorro de dinero. Y finalmente, cuando yo junto los temas, evito algo que pasa generalmente cuando se divide. Y es que cada año, como he dicho, los costos de un proyecto que no se hace van subiendo. Si yo paso 1 año y medio en el expediente y luego otro año y medio en el concurso, que es lo mínimo, bien hecho, son 3 años, ya tengo un problema cuando empiezo a construir, que estoy ya 2 o 3 años desfasado con los precios del estudio. Y entonces, ¿qué viene inmediatamente? Los adicionales. Adicional por aquí, adicional por allá, y eso ya es un tema que está estudiado. Al final termina el Estado, o sea, nosotros los ciudadanos, pagando muchísimo más que lo que deberíamos pagar. Entonces, no lo planteo para todo, pero para proyectos complejos sí no tengo ninguna duda que el concurso oferta puede abreviar tremendamente. Es más, en mi opinión, no debería hacerse concurso oferta suma alzada, sino concurso oferta a precios unitarios, porque esta última tiene la ventaja que tantos metros construidos, tantos metros pagados. Construyo más, pago más. Construyo menos, pago menos. No construyo, no pago nada. En el otro sistema, como sabrá quien ha hecho la pregunta, se paga aun cuando no se ha terminado digamos, la parte del proyecto que corresponde. Bien, creo que pues quien planteó la pregunta debe estar completamente satisfecho porque se superaron las expectativas, creo yo. Unas últimas preguntas, profesor Enrique, y ya para cerrar este ciclo de conferencias. Mercy Paliza dice, doctor, usted ha sido ministro de Telecomunicaciones y de Transportes y Comunicaciones. ¿Podría indicarnos las deficiencias en infraestructura de telecomunicaciones? ¿Cuál es la brecha digital que existe? ¿Cómo podemos digitalizar el país si estamos conectados solo un 55% de la población? De acuerdo al último censo, que es el dato más reciente y completo, solo el 40% de los niños en edad escolar tienen internet en su casa. En consecuencia,
esta respuesta que tuvimos que dar frente a la pandemia y la cuarentena de hacer la educación remota, muy bien pensada, pero digamos no tan planificada, se encontró con una realidad. La mayoría de los niños no tenían internet en casa, entonces salían con el celular y con la mamá a buscar la señal de satélite ahí en la punta del cerro cerca de la casa. Han habido muchos de estos videos. Les tengo una buena noticia, pero claro, la buena noticia implica una acción de política pública que no se está haciendo, pero se puede hacer muy fácilmente. Necesitamos continuar con la red dorsal de fibra óptica y esa red dorsal tiene que llegar subsidiada por el Estado, porque ahí no hay que jugar con rentabilidad, no solo a las capitales de región, sino a las capitales de provincia y aún a los distritos. Ese es un pendiente. Pero la buena noticia es que hay una alternativa a la conexión satelital y a la conexión de fibra. Y esa alternativa es muy poderosa, tan poderosa como la fibra, pero mucho más barata que la fibra y tremendamente más barata que la satelital. Resulta que nosotros hemos adoptado el estándar digital de televisión terrestre de origen japonés en el año 2009. Y luego que nosotros entramos, ya Brasil lo tenía, entraron Chile, Argentina, Paraguay y casi todos los países de América del Sur hemos adoptado el mismo estándar. Ese estándar tiene una característica tecnológica. Utiliza menos espacio radioeléctrico, fragmenta, ¿no? Y utiliza mucho menos espacio para la televisión digital. Dicho de otra manera, en el mismo espacio que hoy ocupa un canal analógico, pueden salir 2 canales digitales más la señal WAN-C que va hacia los móviles, celulares, computadoras, televisión. La buena noticia es que cuando se produzca el apagón analógico, que tiene que producirse en cualquier momento, porque hoy día la televisión transmite en analógico y en digital, entonces ocupa 2 espacios. Cuando liberen el espacio de la señal analógica y todos los televisores obligadamente solo captan la señal digital, y la mayoría de los televisores ya tienen señal digital implícita, ya los televisores de tubo ya casi no existen, y a aquellos que existan les puede dar un subsidio, vale $10 el decodificador, que el Estado lo puede regalar, ¿no? Entonces, en ese espacio liberado, ¿qué hacen los que ya liberaron? Japón ya liberó, que es el proveedor de la tecnología. Hacen prevención de riesgo de desastres en tiempo real. Ustedes vieron que hace una semana nos avisaron con los celulares que estaban haciendo una prueba, ¿verdad? Y sonaron los celulares. Y todos dijimos, qué tecnología tan buena. A los 30 días vino un temblor fuerte y no sonaron los celulares. Entonces la gente dijo, ¿y por qué no sonaron? Si ya nos habían avisado que eso iba a funcionar. Sencillamente que son 2 tecnologías diferentes. El Ministerio de Transportes ha contratado a una empresa que tiene un sistema para alertar a través de los celulares. Pero no tiene que ver con la tecnología digital que el propio Ministerio de Transporte ya debería conocer, pero parece que no conoce. Cuando liberen el segmento radioeléctrico de la televisión que hoy transmite por analógico, va a quedar espacio, como en Japón, para que con los sensores que ya tiene el Instituto Geofísico del Perú, en el mar, ¿no? Y en las islas del mar, vamos a poder captar, dependiendo, con suerte, que el epicentro esté cerca ¿no? Cuanto más cerca esté, más rápido. Vamos a poder captar la primera onda digital de terremoto. La que solo escuchan con el oído fino que tienen los animalitos, ¿no? Y la segunda, que es la que escuchamos ya todos, ya bueno, ocurre, ya claro, hacemos lo que tenemos que hacer. Pero lo que los japoneses ya hacen es que apenas su sonar o su radar, no sé, toma su sensor, toma esta primera onda, que es una onda silenciosa, en segundos, en fracciones de segundo, la transmite a través de su centro de operación a todos los celulares de los japoneses, y a todos los televisores de los japoneses, y a todas las PCs de los japoneses. Y esté apagado o prendido, los japoneses empiezan a sentir el ruido en su televisor o en su teléfono, que le pone un mapa y le dice, aquí hay un epicentro, en 1 minuto y medio vas a tener el temblor. Así que ponte a buen recaudo si estás cerca de la zona. Y eso lo hacen 20 minutos antes del tsunami, porque en 20 minutos viene la segunda ola, que es la mortífera. Entonces, nosotros tenemos la tecnología ya.
pero alguien se olvidó de que eso se puede usar y está entrando por otros caminos. Pero no importa. Lo importante es que lo más importante, lo fundamental es que ya tenemos la tecnología. Y entonces, cuando nuevamente alguien con interés vea este asunto, lo único que tendrá que hacer es poner la fecha, la apagón analógico, y cuando se libere el espacio, ya tienes la posibilidad de hacer en vivo, en directo, en tiempo real, aviso, minuto y medio antes de un temblor y 20 minutos antes del tsunami mortífero, a toda la población sin alarma, solamente con el celular. En el Perú sabemos, somos 33 millones y medio de peruanos y 44 millones de celulares activos. Así que el celular hay que aprovecharlo como instrumento de política pública. Por otro lado, claro, hay que avanzar en la cobertura de Internet de alta velocidad y creo que la tecnología 5G, que hay que licitarla, porque hoy te venden el teléfono 5G, pero en el Perú todavía no está licitada el canal por donde va a ir, la banda por donde va a ir el 5G. Cuando se licite, que no sé por qué se han demorado, las empresas que ganen van a poder ofrecer un servicio 100 veces más rápido que el que tenemos en el 4G, con menor latencia entre punto y punto, con menor uso efectivo de la batería y con necesidad de menos antenas, como estos árboles improvisados artificiales que dibujan detrás de la antena para disimularlo, ¿no? Todas esas ventajas vamos a tener. Muy bien, profesor Enrique, muchas gracias. Deduzco que convendría que cooperemos un poquito con más determinación con Japón también. Bien, profesor Enrique, los demás comentarios son agradecimientos por parte de la sala, felicitaciones, agradecimientos, y yo creo que todos nos hemos quedado con ganas para escucharlo aún más, pero el tiempo es, a la vez de ser nuestro recurso, es también nuestro grande límite. Por ende, gracias por parte de todos los que estamos acá. Cedo la palabra a Marco para poder cerrar estos 3 días de conferencias internacionales que nos han visto a todos muy entusiastas por haber aprendido. Seguramente hoy sabemos un poco más de hace 3 días. Gracias, profesor Enrique. Marco, te cedo la palabra. Gracias a Eugenia también, que la veo por allí, acompañándonos a nosotros.